Nos van a platicar de cómo va la licitación de los trenes. Recuerden que el tren México-Nuevo Laredo, su primera etapa de construcción es el México-Querétaro. Ese tramo lo está construyendo la Defensa y de ahí hacia Nuevo Laredo tiene una vía que ya la va a platicar Andrés y después también va hacia Guadalajara. Entonces ya se licitó la primera parte, Querétaro-Irapuato, es así, ¿no? Y del México-Nuevo Laredo se decidió iniciar por Saltillo-Nuevo Laredo. Todo esto nos lo va a platicar Andrés, cómo van las licitaciones, cuándo vamos a iniciar la construcción, porque los trenes van, el rescate de los trenes de pasajeros va. Estamos ahorita en la fase 1 y vamos a empezar a preparar los estudios de la fase 2, pero en este momento en la fase 1, como saben, tenemos AIFA Pachuca, Ciudad de México Querétaro, Saltillo Nuevo Laredo y Querétaro Irapuato. Esto es los que inician obra este año. Fase 2 es Querétaro San Luis Potosí, Mazatlán Los Mochis, Irapuato Guadalajara. Esto también vale la pena explicarlo, ¿por qué escogimos este orden? Es decir, está muy claro que el objetivo es llegar a Nuevo Laredo y Nogales por el Golfo de México y por el Pacífico. Sin embargo, estas fases están pensadas como aquellos servicios y esos tramos que son sustantivamente operativos. Es decir, lo que queremos es, conforme vaya avanzando la expansión del servicio ferroviario en estos trayectos, que se pueda poner en servicio lo antes posible aquellos lugares donde sabemos que hay una demanda de viajes. Y entonces tenemos la primera fase, la segunda fase, Querétaro, San Luis Potosí, Mazatlán Los Mochis e Irapuato Guadalajara. También tenemos Guaymas Hermosillo en la tercera fase, Guadalajara Tepic, San Luis Potosí Saltillo y Los Mochis Guaymas, y los dos tramos que nos permiten, digamos, ya cerrar todo el sistema, la fase 4, aquí de Hermosillo a Nogales y de Tepic a Mazatlán. Entonces, México-Querétaro ya está en construcción, ya vamos a traer la próxima semana Defensa y al equipo de CICT para que nos platiquen cómo van los avances. AIFA Pachuca ya está en construcción, también nos van a platicar ese día cómo van los avances. Ciudad de México AIFA, también ese ya tiene rato en construcción y ya se resolvieron los problemas sociales y ya va a poder desarrollarse a plenitud. Y están en licitación y se asignan en el mes de agosto Querétaro, Irapuato, Saltillo, Nuevo Laredo. Y además está en licitación los trenes del México Pachuca. Entonces, como ven, el rescate de los trenes de pasajeros continúa. Se acabó el periodo en donde se decía que el Estado no podía construir, que lo público era malo per se, aunque todavía hay algunos trasnochados que piensan que lo único bueno es lo que no hace el gobierno. Estamos recuperando las capacidades del Estado mexicano para transportar al pueblo de México, tanto en ferrocarril como en avión, y el objetivo es México-Nuevo Laredo, México-Nogales. Fíjese, Presidenta, que corría el primer informe de labores del presidente de la Madrid y su secretario de Comunicaciones, el ingeniero Rodolfo Félix Valdés, dijo que había condiciones para que el tramo México-Querétaro contara con una doble vía y eléctrica. Eso se quedó atrás. Eso existe. Señor secretario, por favor. Platícales todo cuando lo inauguraron y que luego ya andan circulando en tren. Claro. La verdad es que es muy interesante la historia que usted comenta. Ya la había comentado justamente con la presidenta, porque ahorita en el proceso de planeación de los nuevos trenes, justamente como vamos paralelo a los derechos de vía, a la vía que se opera actualmente de carga, pues hemos estado recorriendo todas las vías. O sea, ahorita hemos ido conociendo a través de vehículos pequeños, pues cómo es la vía, cómo es el trazo, dónde estaban las estaciones antiguas, etcétera. Todas y todos tenemos esta imagen de los trenes
les decía yo, construidos en el Porfiriato o después del Porfiriato, las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, la doble vía electrificada México-Querétaro efectivamente se empezó a construir a finales de los años 70, se construyó durante buena parte de los 80 y se puso en operación a inicio de los años 90. Es una doble vía que tiene estaciones, o sus estaciones principales eran Buenavista, Huehuetoca, Polotitlán, Tula, San Juan del Río y Querétaro. Incluso la estación de Tula, en fin, he pasado un par de ocasiones por ahí, es una estación de pasajeros que se construyó y que quedó abandonada. Tiene ahí las placas de inauguración, como usted mencionaba, del presidente de la Madrid en aquel momento. Y parte de la tragedia de lo que sucedió con el proceso de privatización es que como desaparecieron y hubo una política de desaparecer los servicios de pasajeros, esa infraestructura es parte de la infraestructura que se concesionó para ser operada por carga. Incluso ya estaba en operación la vía electrificada, es decir, la catenaria, que es los postes, el cable y los brazos, con subestaciones eléctricas desde la Ciudad de México hasta Querétaro, ya existía. Hoy esa vía tiene, los postes todavía ahí están, muy poquitos tramos tienen un cable, ya no está evidentemente en operación, porque cuando llegó el primer concesionario de carga, que en ese momento todavía era TFM junto con Kansas City, que ahora es CPKC, Canadian Pacific, lo primero que hicieron fue quitar la catenaria eléctrica para poder meter los trenes de doble altura de carga. Realmente la catenaria eléctrica habrá operado un par de años, hubo unas locomotoras eléctricas que operó Ferrocarriles Nacionales, sí hubo problemas al inicio de la operación, pero tampoco se dio como un tiempo de puesta en servicio, puesta en marcha. Habrán personas que habrán recorrido en lo que se llamaba el tren El Constitucionalista. En los trenes que no eran eléctricos, todavía los de diésel, sí habrán recorrido sobre esa doble vía, que en términos de diseño tiene algunos tramos que podían llegar hasta 160 kilómetros por hora. Entonces, la historia, y por eso creo que es importante subrayarla, es esta paradoja de que el Estado mexicano hizo una grandísima inversión con un buen trazo para una vía de pasajeros Ciudad de México-Querétaro, y en el proceso de concesionamiento no se consideró que ese podía ser un servicio al público, sino simplemente el servicio de los privados, considerando que aparte existían otras dos vías de carga a Querétaro. Es decir, tenemos las vías del Porfiriato, que son conocidas como las vías A y B, se construyeron en los años 80 las que son conocidas como las vías Juárez y Morelos, y las 4 se concesionaron para ser operadas para carga. Finalmente, Presidenta. Una foto ahí que lo puedan pasar. O sea, hay tramos, fíjense la tragedia del neoliberalismo y la irresponsabilidad de la privatización de los ferrocarriles con Zedillo, porque había tramos que se acababan de construir, que evidentemente tenían demanda, como la México-Querétaro, con catenarias ya puestas, y ahora se usa para carga. Lo primero que hicimos era ver si ese podía ser el primer trazo para el México-Querétaro de pasajeros. El problema es que como va más rápido, pues tiene curvas demasiado angostas y entonces no da para la velocidad que queremos ahora. Por eso se va a construir una nueva vía, además de que está concesionada para uno de los concesionarios. Entonces es la irresponsabilidad y la corrupción también, porque no olvidemos que Zedillo después se fue a trabajar a esa empresa a la que le concesionó esa vía que habían construido hacía unos años para hacer un tren eléctrico México-Querétaro. Es más, fue inaugurado por de la Madrid y pocos años después se canceló. Solo para concluir, Presidenta, sí. En 2004 su antecesor Vicente Fox le encargó al ingeniero Loyola Vera en ese plan México-Querétaro garantizarnos a los mexicanos la conclusión de ello que no, pues simplemente no acabó. Sí, no, pues cuántas promesas no cumplidas hubo ahí. Para empezar, la democracia. Andaban celebrando hace unos días los 25 años de la traición a la democracia, porque la verdad Fox es eso, es un traidor a la democracia. Mucha gente, primero fue un pacto con Zedillo dicho por el propio Labastida en su libro,
y con Estados Unidos, dicho por la Bastida, ¿eh? Y segundo, pues nada más hablemos del fraude electoral del 2006 y del desafuero. O sea, llegó a la presidencia para evitar, unos años después, primero no cumplió la mitad de sus promesas, o más de la mitad, o casi todas. Por cierto, ahí, seguro al ratito va a estar contestando. Y después, pues una traición tremenda, con el desafuero, inventando un delito al entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para que no participara en la elección. Viene la movilización social masiva en todo el país, se tiene que echar para atrás, pero de todas maneras él dijo no va a llegar López Obrador porque no va a llegar y es partícipe del fraude electoral del 2006. Entonces, entre otras de sus promesas no cumplidas, pues fue el México-Querétaro. Vamos, a ver si tienen la foto. A ver, pongan la foto de unos tramos que todavía se ve. Este es el recursos públicos, recursos del pueblo que se utilizaron para empresas paraestatales, para obra pública, que después se privatizaron. A ver si, ¿ahí la tienen? Miren, la estación de Tula. Ahí están las catenarias, estas son. Inaugurada por De la Madrid y realmente nunca funciona.